Muy buenos días, profesor Jimmy, compañeros de la Cátedra de Magisterio y Oratoria. Aquí estamos con el profesor, el presidente del Colegio de Profesores, nuestro compañero Richard Rivas. Pero yo quiero que sea él mismo que se presente en esta entrevista. Profesor, ¿quién es Richard Rivas? Bueno, muy buenos días. Bueno, siempre a la disposición para cualquier otro tipo de actividades en el marco académico. Bueno, primero, Richard Rivas. Yo soy docente de educación media, jubilado, con más de 25 años de servicio, en su mayoría dedicado a la parte gremial y sindical. Igualmente, tengo más de 16 años en el sector universitario. He venido ejerciendo mis cátedras como de filosofía, introducción a la filosofía, pedagogía y filosofía, sociología. Y bueno, Richard Rivas es un docente humilde como muchos, orgulloso de ser upelista, de ser graduado del Instituto Pedagógico Rafael Alberto Escobar Lara, UPEL Maracay, con todo lo que nos ha caracterizado a los docentes. Richard es un hombre comunicativo, amplio y bueno, presto siempre porque ha sido servicial y dado a lo que debe ser lo que humanamente nos corresponde como docente, la parte humana, el de la comprensión y de la pedagogía. Ok, muy bien, profesor. Otra pregunta es, ¿cómo está constituido el Colegio de Profesores en su estructura? Mira, es una pregunta bastante interesante. El Colegio de Profesores tiene una estructura nacional, que es una federación. Ahí coexisten 13 miembros principales. Hay una comisión de ética, es la que está integrada por 5 miembros. Hay una comisión electoral que está integrada por 5 miembros y luego la conforman la junta directiva ampliada, donde están todos los integrantes que yo te acabo de mencionar y los presidentes y secretarios generales de todas nuestras seccionales en el país. Nosotros tenemos 27 sindicatos a nivel nacional, donde están con la misma estructura homologada, tanto nacional y regionales, con el mismo número de integrantes. Claro, es una estructura compleja porque en el nivel regional existe junta directiva, como te lo acabo de decir, la comisión de ética y disciplina, la comisión electoral, la junta directiva ampliada, que son todos los delegados que existan o puedan estar presentes en las instituciones, tanto de educación primaria como educación secundaria, media o general, y lo que llamamos nosotros los invitados especiales. Una estructura jerárquica pirinadal. Ahí está, digamos, una cabeza, una junta directiva. La cabeza es el presidente, que es la representación jurídica, como digamos los abogados, judicial y extrajudicial. Y vamos a hablar que la junta directiva es el cuerpo colegiado, quienes toman las decisiones. El presidente tiene una responsabilidad y toma decisiones, pero debe siempre consultar al cuerpo colegiado. Ahora, el Colegio de Profesores, como te lo estaba señalando, está en todo el país. Tenemos 27 seccionales. Estamos hablando de aproximadamente, entre directivos principales, cerca de 300 directivos nacionalmente hablando. Wow, está bien, profe. Otra pregunta, profe. ¿Cómo ve usted el liderazgo del docente actual y el liderazgo en un futuro? Mira, te lo voy a hacer los 3 escenarios. ¿Cómo fue nuestro dirigente en el pasado? Muy aguerrido, combativo, luchador, reivindicativo. Siempre se apartó el elemento ideológico partidista, porque no te lo voy a negar. En los institutos, gremios o asociaciones siempre hay una influencia política del momento. O sea, ese contexto político que se mueve en las sociedades influye sobre los gremios, indudablemente. Y uno tiene su corazoncito partidista. Ahora, en ese pasado glorioso que hablo yo, se defendía mucho la reivindicación del trabajador, la parte social, la parte de lo que debe ser la lucha, indistintamente del color de la raza, ideología, color de los ojos, porque realmente había un norte gremial. En el presente pasamos por un proceso ya casi de una crisis, digamos, de liderazgo, de mayor compenetración con los trabajadores. Hubo un proceso de aislamiento, porque ahí debemos ser autocríticos, y yo debo incluirme allí, donde hemos dejado de tener una comunicación más asertiva, mucho más efectiva, mucho más emotiva con nuestros afiliados. Inclusive llegamos a tener el rechazo también de nuestras bases, producto de
quizás de no conseguir todos los logros, pero también por falta de una comunicación efectiva. Son los elementos que nos ha traído a que en ese momento, casi en los últimos, digamos, 5 años del siglo pasado, y digamos, estos 25 años del siglo XXI, ha sido difícil para la dirigencia. ¿Cómo la veo? Mira, es una pregunta que tú me haces hacer muy reflexivo, porque yo la veo muy difícil, porque tenemos unas bases que pareciese que estuviesen conformes, pareciese que están en un proceso de conformismo, en algunos momentos resurge con fuerza, asume en forma colectiva las acciones, pero hay un momento en que no encuentra, porque falta alguien que dirija. Sí, y eso ha obligado hasta las dirigencias de los gremios a tener que articular con esas bases que a veces te rechazan, porque vamos a ser claros, claro. Pero entonces en la necesidad de tener un líder te tienes que acoplar. Y eso ha permitido, vamos a hablar, de llevar las luchas, y te puedo recordar las luchas del año 22, 23, que fueron unas luchas constantes, fuertes, prácticamente en la calle. Mira, a mí me tocó ir a plazas, a monasterios, hasta dar, digamos, jornadas. Mira, en las iglesias, en las calles, uno, en el caso de Aragua, visita los 18 municipios de esquina a esquina, desde la costa hasta lo más recóndito de aquí, Barbacoa. Entonces, tocar la fibra del trabajador. La dirigencia gremial se ha tenido que adecuar a la realidad política también, ¿no? No es que estamos muy fácil, o sea, hay una realidad política que pareciera que te obliga a autocensurarte ante algunos reclamos, o manejarte en un proceso de adecuación con la realidad de un patrono que a veces no mide. Y cuando te digo no mide, porque hay que cuidar mucho ese léxico de lo que se dice, porque puedes caer en la ilegalidad para luego ser sancionado. Entonces, la dirigencia, en las condiciones actuales, pero hacia el futuro, debe ser mucho más, digamos, activa, más comunicativa, más cercana. Claro, lo vemos, te lo voy a poner en colores bastante gris. O sea, no lo veo fácil para el movimiento, digamos, de la dirigencia gremial en estos momentos hacia un futuro que estamos considerando que es incierto. Me vas a disculpar, pero es así, es incierto. Y eso a veces pareciera que hace menos atractivo fuera del problema económico, social, el problema de las escuelas. Entonces, hay el momento en que dice, bueno, ¿y dónde, cómo, con quién me voy a defender mis derechos? Ahí queda esa gran interrogante. Sí, bueno, bien. Que la próxima pregunta que le voy a hacer es con referente a algo así parecido, porque dice, ¿a qué se debe la apatía del docente que no entra a nivel político, pues que no entra a la Asamblea Nacional, a la Gobernación, a la Alcaldía, a la Consejería? ¿Qué dice usted? ¿Por qué se debe esa apatía? Mira, hay muchos elementos. No te voy a ir mucho más allá porque hasta lo que uno dice es peligroso en estos tiempos en el país. Pero causas, la desmotivación, producto inclusive de los bajos salarios. O sea, hay un impacto social que está afectando y está influyendo en que el docente se vaya más hacia la apatía y el conformismo, hacia los elementos de la impotencia de poder ir mucho más allá, porque considera que puede ser castigado, sancionado por sus acciones. Y eso lo vemos en la instrumentación de un conjunto de normas y leyes que la sociedad o el Estado o la élite que maneja el Estado ha implementado con un mecanismo, y podemos usar el término, de ser un poco mucho más sancionatorio y represivo ante cualquier reclamo propio del trabajo. Entonces, primero, el docente en muchas sociedades modernas es el primer ciudadano. Te puedo hablar en Finlandia, te puedo hablar en Alemania, te puedo hablar en cualquier país de Europa. Mira, que son considerados, inclusive hasta en el Japón, se hace la reverencia al docente. O sea, es extremadamente valorado. En América Latina y inclusive en otros países, el docente pareciera que está relegado socialmente, y es el que tiene mayor responsabilidad. Educar a tus hijos, educar a los hijos de los demás. Esos elementos económicos te producen a ti un impacto anímico. No solamente te puedo hablar antes, porque no lo podemos dejar de pasar, durante y después de la pandemia mundial. Parece que eso desnudó la situación que existe a nivel de la docencia. En algunos casos,
vimos que se manejó la tecnología, hubo un acercamiento, se pudo mantener una continuidad, quizás no afectiva desde el punto de vista del aula y el estudiante, sino a nivel de lo que llamamos nosotros las redes, lo que es la virtualidad. Eso nos deshumaniza, pero no se perdió el contacto. Y hubo el docente que hizo el mayor esfuerzo, se incorporó, porque te voy a decir otra cosa, nos desnudó en el uso de las tecnologías. Sí. Mucho de nuestros docentes costó. Sí. Entonces, eso notó que no estábamos preparados en el área de las tecnologías ante una crisis mundial como que se presentó en estos tiempos. Sí. Ahora, a eso tú le agregas no solamente el problema del impacto económico, el problema de consideración de la valoración como individuo y profesional. Sí. El otro lado, el descuido de su seguridad social. Cuando tú conjugas esos elementos, lo económico, lo social, pero sobre todo el aspecto político, pareciera que es un tabú el aspecto político, porque ¿qué decía nuestro maestro Leitán Prieto Figueroa? Tú no eres un eunuco político, en pocas palabras. Tú tienes lo que llamamos una opinión como ciudadano para entender y comprender las realidades propias de la sociedad. Sí. O sin ser miembro de un partido político, no estoy hablando de que sea militancia política, claro. X o Y, no, te estoy hablando que como ciudadano, como hacían los antiguos griegos, claro, que decían para qué la solución de un problema en la sociedad. Entonces tú puedes hacer un análisis claro, de la situación, hablemos de el problema del pasaje, como docente lo puedes llevar, claro, puedes manejar el aspecto económico, puedes el sí, aspecto social, el aspecto político, el problema de las realidades, para que el estudiante pudiera reflexionar y en contexto del análisis tú lo llevas. Nosotros somos facilitadores, o sea, esa es la realidad. Nosotros no vamos a sembrar un conocimiento como aquello que se hablaba anteriormente, educación bancaria. Yo era el que tenía la única verdad, llegaba y te colocaba un chip y listo, ya está la información. No, eso ha cambiado con los últimos teorías, digamos, del campo de la educación. Y eso es lo que te estoy hablando. Y causas no es que no falten, hay muchas. Pero sin embargo, el docente, sobre todo esto, ha sido resiliente. sí. El docente se ha adecuado, se ha replanteado y hablamos de la vocación. Ese elemento de vocación todavía está presente y eso es lo que ha empujado todavía ese docente. Puede ser que es como un volcán. ¿Y por qué te lo pongo yo como un volcán? Está la lava en lo interior, caliente, caliente. Hay un momento en que va a estallar. Y él lo ha hecho. ¡Guau! Sale la lava, el volcán explota y en ese momento es cuando resurge también nuevamente esa unidad dentro del magisterio y acciona. Sí. Pero pareciera que eso es esporádico, no es permanente, porque de verdad que el peso de las situaciones es lo que nos ha hecho en estos momentos ver esta realidad. O sea, esa es una realidad que está allí y no la podemos desconocer. Verdad, profesor. Bueno, profesor, quiero hacerle dos preguntas más. La otra es, ¿cuáles son los beneficios del docente al inscribirse en el colegio de profesores? ¿Cuáles serían esos beneficios, profesor? Mira, inscribirte en un gremio, no solamente en el colegio de profesores. Nosotros, por el aspecto de la socialización, tenemos que agruparnos, porque quizás individualmente no podemos lograr los beneficios, no solo para mí, es para un colectivo mayor. La organización gremial es importante. Siempre he dicho que en una sociedad los partidos políticos son fundamentales, porque tú debes buscar el vocero, que es el que va a llevar, porque no todos vamos a estar en una misma asamblea y todos no por un puesto. Debe haber una vocería. Los gremios son importantes en qué sentido. Yo siempre he dicho esta cosa. No culpemos al gremio, porque el gremio es una institución. Culpa al hombre que lo dirijo, la mujer, porque son los que de una otra manera son la bandera. Si yo como presidente del colegio de profesores soy inaccesible, no converso con los trabajadores, no atiendo sus reclamos, ¿es malo el colegio como institución? No. El objetivo de la institución es la defensa, el impulso del bienestar del trabajador y su familia, a través de las luchas que se reivindican, de la conducción política sindical de esas masas, para defender que mi derecho a un trabajo digno, a tener un ambiente acorde, a que yo pueda tener todas las herramientas pedagógicas que pueda costear en cuanto a mi ingreso, algunos u otros materiales que me hagan falta para yo poderlos utilizar desde el punto de vista didáctico en la enseñanza de mis alumnos, de mis estudiantes, de mis facilitadores, y por lo tanto es importante que en este aspecto los gremios nos ofrecen asesoría gremial en el caso del colegio de profesores, la asistencia, digamos, del abogado cuando los aspectos son un poquito más complicados, inclusive el de asistirte. Yo estoy como presidente del colegio o esta directiva en acompañar a un afiliado cuando un problema va directo al patrono
y no hay una forma de cómo solucionar. O sea, yo te acompaño. Yo, antes de ser presidente del Colegio de Profesores, era secretario de Trabajo de Reclamo. Y yo asistía, y también lo hago, de ir a la oficina de talento humano, como se llaman ahora, a atender los problemas de mis trabajadores, a discutir con el jefe de la unidad el por qué se le suspendió el salario, por qué se le busca una sanción o cuál es la amonestación, siempre y cuando todo lo que el trabajador esté marcado en las normas y en las leyes, porque nosotros no podemos, desde un punto de vista, tolerar también infracciones, parte nuestra, porque en este reino de Dios, digamos algunos, siempre habrá algún diablo que se escapa, ¿oíste? Ahora, lo que sí es que el gremio tiene un norte, que es la defensa económica, política, sindical, religiosa, de todos los aspectos del trabajador que está afiliado ahí. ¿Pero para qué te afilias? Es como un club, usted necesita los beneficios. Tú estás en un club digamos, de golf. ¿Cuál es el beneficio? Poder utilizar el carrito del golf, utilizar mis palos, poder disfrutar la cancha. Eso es igual. Aquí este es un espacio donde el afiliado puede venir y puede hacer sus actividades efectivas. Celebrar un cumpleaños, hacer un divorcio, como dicen algunos. El poder de una otra manera integrarlo, porque este no es un espacio mío, es un espacio de los trabajadores. Perfecto, profesor. Perfecto. Bueno, profesor, para la última pregunta, más que todo es una reflexión. Yo quiero que usted le diga al egresado de la UPEL, le dé un consejo, como usted como presidente y como los años que tiene de experiencia, le dé un consejo a ese profesor que está saliendo de la UPEL y que va a entrar a enseñar en la escuela, en el liceo. Dele ese consejo y ¿qué puede hacer ese profesor? Mira, casualmente, como yo soy parte de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, soy docente de aula, también yo soy el representante de los egresados ante el Consejo Universitario, o sea, estoy en la instancia superior, yo soy el representante a nivel nacional de los egresados. Y no es fácil, mira, el egresado no es aquel que solamente culmina una etapa de 4 años de estudio en nuestro pensum del 2015, o 5 como era el del 1996. Es importante que nuestro egresado entienda dos cosas. Vas a encontrar una realidad que te afecta a ti, que inclusive es igual, donde tú vas a abordar unos estudiantes que pueden tener hambre, que pueden padecer los mismos problemas económicos que tú, que están socialmente en las mismas desventajas que tú tienes, aun cuando tú puedes ser un profesional. Pero eso de la mística que nos ha ayudado es que nosotros podamos interrelacionarnos, ese aspecto humano que nos caracteriza como docentes, de la amplitud, ver que esos alumnos, esos participantes, no son solamente seres aislados, son hasta poderlos considerar nuestros propios hijos, porque eso te va a ayudar más a entenderlo y comprenderlo. En la formación permanente de nuestro egresado, considero que el egresado de la UPL es uno de los mejores de América Latina. Inclusive es valorado, en estos últimos tiempos ha sido muy valorado. Tiene esa didáctica, tiene esa pedagogía, tiene esa formación teórica, es reflexivo, es crítico, es combativo. Y yo creo que lo que tú en teorías, o lo que no hayas podido desarrollar propiamente en la comunidad universitaria, tú lo vas a terminar de desarrollar en tu realidad y en tu práctica cotidiana en la escuela. Entonces, por ejemplo, el de poder trabajar en la escuela, el que no te vas a aislar, sino que te vas a vincular, el que si tienes que agarrar una escoba para barrer, lo haces. Ese es nuestro egresado, que va a limpiar y pintar, lo hace, que entiende y comprende. No es que no todo, porque a veces quizás algunos se van mucho más allá, pero es la parte humana, como te lo decía al principio. O sea, el colegio de profesores no es malo, sino es el que lo dirige. Igual que la universidad no es mala, sino a veces es el producto, que somos nosotros, que quizás tiene una conducta que no aspiramos. Ahora, si aspiramos riqueza, no. Riqueza intelectual, sí. Condición humana, sí. Pedagogía. Tú sabes, lo más bonito es enseñar a otros. Eso lo decía Simón Rodríguez. Lo complementó Andrés Bello en Chile. No lo hizo en Venezuela, pero lo hizo en otras tierras. Y lo importante del egresado es su formación permanente. Porque un educador debe estar cónsono con la realidad. Hoy nosotros hablamos de la inteligencia artificial. Debemos estar igual o superior a la inteligencia. Está bien, es algo que a lo mejor en desventajas tecnológicas no gozamos, pero nosotros debemos estar siempre prestos a cualquier cosa. Y la humildad, que es la que nosotros nos debe recoger. Reconocer en un momento, no tengo esa respuesta, déjame yo investigarla como docente, porque a veces queremos juzgar
porque consideramos que nuestro maestro sabe todo. Y es mentira, no lo sabemos todo. Lo que nosotros debemos tener es la facilidad. Producto, mira, lo que hemos visto en educación, la teoría de Paulo Freire, de Morir, de Vygotsky, todo nos lleva a que en algún momento decía también que yo no sé nada, sino que yo reconocer cuáles son mis actitudes, tanto con C con P, mi formación y cómo yo estimulo en el otro su capacidad de análisis e interpretaciones de su realidad. Y que en un momento determinado tener la capacidad de entender, mira, yo no te puedo dar una respuesta. ¿Cómo puede sembrar una mata de café? Pero déjame que yo voy a investigar y luego vamos los dos. Aprendemos uno y uno. Aquí el aprendizaje debe ser bidireccional. Ambos debemos aprender uno del otro. Bueno, esta ha sido la entrevista con el profesor Richard Rivas, presidente del Colegio de Profesores. Profesor, muchas gracias. No, gracias a ti. Y bueno, ahí está la entrevista y entonces nos vemos luego.